Saludos y bendiciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para toda la iglesia del Señor en este día 7 de mayo del año 2025. Saludo a todos mis hermanos, la iglesia en Cristo, donde quiera que se encuentre, ya sea aquí en Colombia o en cualquier otro país del mundo. Para ustedes, mis hermanos, toda bendición del eterno Dios. Hoy vamos a prestarnos a compartir la palabra del Señor como lo hacemos siempre y venimos estudiando la epístola a los filipenses, a los colosenses. Y quiero invitarle, mi hermano, que por favor tomemos hoy la bendita palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, y vamos versículos 16 y 17. Tome por favor su Biblia. Yo voy a hacerlo desde la Biblia Reina Valera y dice la palabra del Señor así. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Pido a nuestro Señor Jesucristo que Él mismo nos guíe en esta tarde. Y quiero decirle, mis hermanos, que previamente, antes de estar aquí delante de ustedes, siempre doblegamos nuestra vida al Señor. Somos conscientes que necesitamos que la palabra que sale de nuestros labios sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Por eso necesitamos que la predicación del Evangelio dependa completamente de nuestro Salvador y de la guía del Espíritu Santo, no del conocimiento humano, porque ese no edifica y ese no llena en lo absoluto. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo este estudio, hoy estamos en la lección número 22. El título de la predicación, del sermón, de la enseñanza, como usted le quiera llamar, es plenitud de vida en Cristo. Y vamos a recordar que en esta parte de la epístola lo que el apóstol Pablo está haciendo es una instrucción doctrinal acerca de la filosofía falsa. Una persona puede predicar de la Biblia y tomar versículos de la Biblia, pero puede ser una doctrina falsa y puede ser una falsa enseñanza. Puede ser sencillamente letra muerta, pero sin el Espíritu de Dios. Y necesitamos es que la enseñanza, aun cuando la fuente sea la Biblia, la santa palabra de Dios, sea guiada por el Espíritu Santo y sea de acuerdo y conforme al Espíritu del Evangelio. Y como lo dice la santa palabra del Señor. Yo voy a hacer una introducción a estos dos versículos, y es que el apóstol Pablo advierte a los colosenses en contra de intercambiar su libertad en Cristo por una serie de reglas legalistas que ya caducaron a partir de la venida y de la obra del Señor Jesucristo. Estamos hablando de todas las prescripciones y las leyes que se dieron en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en cuanto a la dieta, en cuanto a los alimentos, en cuanto a las fiestas, en cuanto al día de reposo. Todo eso tuvo su momento para cumplirse, pero todo eso era sencillamente una sombra que después iría a ser clarificada por el Señor Jesucristo en su venida. Todas estas cosas querían apuntar a la obra del Señor Jesucristo, cumplieron su momento, pero ya lo cumplieron. Ahora el Señor Jesucristo es el todo, ahora el Señor Jesucristo es la plenitud, y por ello la iglesia actual no necesitamos de esas cosas. El legalismo acerca de como de poder para salvar o para restringir el pecado, esto no tiene nada en absoluto de poder. Pablo dice que no se muevan de su posición segura ante Dios, pues el beneficio de vivir libres de la ley y la carne como vías de salvación, y por la plenitud de la bendición, esto solamente lo trae la gracia de Dios. Entonces es la obra del Señor Jesucristo la que nos hace estar completo, más no las obras de la ley. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Esta expresión, por tanto, es por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, y por cuanto Él es Dios y nos circuncidó del pecado y quitó el acta que nos era contraria, dándonos completa libertad de la condenación. Recordemos que el Señor Jesucristo tomó nuestro pecado y nos lavó completamente.
El acta que era contra nosotros de nuestros pecados, el Señor Jesucristo la tomó para sí mismo y la clavó en la cruz del Calvario. Esa fue la causa de su muerte, nuestro pecado, y ahora nosotros somos completamente libres de toda condenación. Los falsos maestros judaizantes querían imponer algún tipo de regulaciones alimenticias que pudieron haberse basado en todo lo que estaba establecido en la ley mosaica, por ejemplo en Levíticos capítulo 11. Yo lo invito, mi hermano, que usted lea Levíticos capítulo 11 y ahí va a haber una serie de restricciones sobre lo que se debía y lo que no se debía comer. Pero esto tuvo su tiempo y esto santificó al hombre, santificó su cuerpo en su momento. Ahora, quien nos santifica a nosotros no es este tipo de dietas, nos santifica es la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, gracias a que estamos bajo el nuevo pacto, los colosenses, al igual que todos nosotros los cristianos de todas épocas, no estamos obligados a observar las restricciones del Antiguo Testamento, por ejemplo, de la dieta, lo que ellos llamaban kosher, el comer todas estas cosas que estaban prescritas en el Antiguo Testamento. Si leemos, por ejemplo, Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 19, no los voy a leer todo, pero el Señor Jesucristo nos está diciendo que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre. Es decir, lo que nosotros comemos, lo que está afuera, los alimentos no entran al corazón. Los alimentos van es al vientre. Y después que hacen su digestión, vamos al baño y ya sabemos lo que sucede. Pero esto no afecta. El Señor Jesucristo está diciendo que en cambio lo que sale del corazón, eso es lo que contamina y eso es lo dañoso porque sale de un corazón que posiblemente no es procesado por la obra del Señor Jesucristo. El versículo sigue diciendo días de fiesta. Esto hace alusión a las celebraciones religiosas anuales del calendario judío. Por ejemplo, las fiestas como la Pascua, como el Pentecostés, como los tabernáculos. También nos dice la luna nueva. Esto eran las fiestas que se realizaban el primer día de cada mes. Días de reposo, es decir, la celebración semanal del séptimo día o Shabbat, como conocemos, que evocaba el reposo de Dios tras terminar la creación. En el Nuevo Testamento se nos enseña con claridad que los cristianos no tienen que guardarlo, que nosotros los cristianos ya no estamos llamados a guardar el día de reposo ni nada de esto, porque ahora nuestro reposo es el Señor Jesucristo. Si miramos Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6 nos dice de la siguiente manera: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí es una situación de la libertad que debe haber en la conciencia de cada cristiano. Si nosotros creemos que yo le doy las gracias a Dios por los alimentos que me da, si yo creo que le doy las gracias a Dios por cada día que me da, y la presencia del Señor está siempre, y yo creo que todos los días son santificados por el Señor, entonces el Señor Jesucristo lo va a recibir, porque eso está entonces en nosotros, en la conciencia que el Señor nos ha dado a través del Evangelio, con la obra suya, para dejarnos ver que Él es el que lo llena absolutamente todo. Vamos con el versículo 17 y Él nos va a aclarar un poco más. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, los aspectos ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento fueron simples sombras que apuntaban a Cristo. Cuando hay una sombra es porque hay un cuerpo y este era Cristo. Las sombras eran las regulaciones en la dieta, los festivales, los sacrificios, pero con la llegada de Cristo, quien es la realidad última de todas las cosas, esas sombras entonces ya carecen de valor. Todas estas cosas que nosotros vemos que fueron dadas en el Antiguo Testamento fueron dadas por Dios para la gente de ese entonces, porque no estaba la obra de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo viniera
para hacer su obra redentora y su obra de salvación en todos nosotros, el Señor Jesucristo cumpliría con todas esas cosas y Él sería entonces para nosotros nuestro reposo, Él sería para nosotros nuestro todo y nosotros estaríamos completos en el Señor Jesucristo, que es quien suple todas las cosas. Entonces, acá nos damos cuenta que, por ejemplo, las comidas santificaban. Ahora Cristo es el que nos presenta santos ante su Padre. Ahora nosotros no somos santos por lo que comamos o no comamos, sino es el Señor Jesucristo que nos santifica y nos presenta ante su Padre santos. Las fiestas conmemoraban un hecho histórico. Ahora es Cristo mismo la realidad por la cual fueron creadas esas fiestas. Cristo es nuestra Pascua, por ejemplo. En él todo lo que se cumplía en la Pascua era una evocación de lo que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo lo cumplió, el Señor Jesucristo mismo fue el Cordero. Por ello, Él ahora es nuestra Pascua y no necesitamos entonces nosotros hacer este tipo de celebración de una forma ritual y ceremonial como se hizo en la antigüedad, allá en el Israel de ese tiempo, del Antiguo Testamento. Ahora el Señor Jesucristo cumple todo ello y nosotros tenemos a Cristo, lo cual quiere decir que estamos completos. Día de reposo. Ahora Cristo es nuestro reposo porque vivimos en Él, por Él y para Él. Si miramos nosotros Hebreos 10:1, nos dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Las cosas de la ley no nos pueden hacer perfectos. Los que están guardando la ley siguen haciendo los mismos sacrificios cada año, pero nosotros en Cristo, Él ya hizo la obra completa y nosotros somos completos en Él. Somos perdonados, somos santificados y somos presentados justos ante nuestro Padre. Esto se trata de tener fe y creer en la suficiencia de la obra del Señor Jesucristo. Si usted es cristiano y cree completamente en la autoridad de la Escritura, la inspiración del Nuevo Testamento y lo que dice la Escritura, usted está completo en Cristo y no necesita más nada. El Señor ya hizo todas las cosas. Espero que el Señor nos dé entendimiento y los invito a que oremos al Señor. Eterno Dios y Padre, gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por la obra del Evangelio y gracias por todo lo que hizo nuestro Salvador y porque ahora nosotros tenemos la plenitud de todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, reciban un abrazo de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios me lo siga bendiciendo grandemente. Nos vemos en la próxima.